Creo que después de lo que hemos reflexionado antes, el tema del seguimiento de Jesús es tan precioso y tan apasionante y tan grande que daría para muchísimas horas de muchísimas reflexiones. Y centrar un poquito las cosas, ir a lo concreto, no es fácil, no es tarea fácil. Pero quizás si hay que abreviar o achicar o ir a algo concreto, lo más vital, lo más importante, después de tomar conciencia de que hemos sido escogidos por Él y llamados, yo creo que siempre es bueno, enriquecedor y sano detenernos un momento y recordar, traer a la mente y al corazón, refrescar aquel primer encuentro que cada uno de nosotros ha tenido con Jesús en un momento dado. Aquella primera vez, aquella ocasión en que nos topamos con Él y tomamos conciencia de nuestra llamada. Aquella primera vez que escuchamos esa llamada dirigida a cada uno. Y dice el Evangelio de Juan, al día siguiente estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice, este es el Cordero de Dios. Esta es gracia importante, caer en la cuenta de ese momento en que Jesús pasa. Porque Jesús pasa en nuestra vida en determinados momentos para pedirnos determinadas cosas. Y es en ese momento cuando tenemos que ir con Él y dar lo que pide. Esto no es fácil, ¿eh? Nos solemos resistir o sentar para pensar, calcular, estudiar pros y contras, sopesar cosas. Y mientras tanto Él sigue su camino. Él pasa y nos dice que le sigamos. Cuanto más tiempo nos sentemos a pensar y a sopesar esta posibilidad de seguirle, más se va alejando Jesús, porque Él sigue caminando. Él sigue avanzando. Y la fuerza de ir con Él la tenemos cuando Él pasa. Él pasa, me invita a seguirle, y ese es el momento de ir con Él. Porque cuanto más cerca estoy de Él, más fuerza y más fácil es ir con Él. Pero si le dejo pasar y veo cómo se va alejando, porque Él tiene que seguir su camino y seguir llamando a otros, y seguir llevando el reino, y seguir obedeciendo al Padre, Él me llama, pero yo le dejo pasar porque me siento a pensar si voy, si no voy, si me compensa, si no me compensa, si podré, si no podré. ¿Qué va a pensar mi madre? ¿Qué va a pensar el vecino de enfrente? ¿Qué va a decir? ¿Que la carrera? ¿Que el trabajo? Mientras me dedico a pensar si voy o no voy, Él sigue su camino. Y va tomando distancia porque yo me he quedado aquí, no he ido con Él inmediatamente. Y conforme se va alejando en su misión, yo me quedo más sola, con menos fuerza para seguirle. Y con el dolor profundo de no haber ido con Él. Y ya sin saber cómo ponerme en marcha. Esto, tristemente, pasa muchas veces en la vida y en todas las vocaciones. Porque Dios nos llama a vivir nuestra vida cristiana de diferentes maneras. En la Iglesia hay diferentes carismas y diferentes vocaciones. Pero una vez que nos ha llamado, sigue pasando por nuestra vida
llamándonos a más cosas dentro de cada llamada. Sigue vocacionándonos todos los días y revelándonos más y más aspectos de su plan de amor cada día. Y si cuando pasa no respondo inmediatamente y le dejo pasar, se va apagando la fuerza y el amor en mí para poderle seguir. Necesitamos a Jesús para vivir, para respirar, para ser personas y para ir con Él. Sin Él no podemos nada. Pero no podemos pretender tenerle como un cartucho en la recámara que se utiliza cuando uno quiere. No. Él nos llama, y si hay algo vital en la vida de un cristiano es la prontitud para darle a Dios lo que nos pide, porque la gracia que se recibe en el momento en que Él pide algo para dárselo inmediatamente no se vuelve a repetir nunca más. ¿Y cuántas veces malgastamos la gracia del momento, la gracia actual? Pensando que ya nosotros luego cuando queramos, cuando nos cuadre, cuando nos venga bien, cuando organicemos nuestra vida, porque aún la consideramos nuestra, pues que ya le daremos al Señor lo que pide. Pero que ¿por qué tiene que ser cuándo, cómo, dónde y de la manera que Él quiera? Pues porque Él es el Señor. Y no tiene que amoldarse a mi paso. Soy yo quien le sigo a Él, no Él quien me tiene que seguir a mí. Y estos dos discípulos de Juan oyen las palabras de Juan y se van con Jesús. Estos eran Juan y Andrés, seguidores del Bautista, que conocen bastante bien el Antiguo Testamento y las profecías, y que le siguen, yo me imagino, con la emoción y la ilusión del que se encuentra con alguien largamente esperado, durante siglos esperado, un Mesías que deja de ser una leyenda casi, ¿no? Un Mesías que era una profecía y que ahora mismo ya es realidad, es de carne y hueso. Y le encuentran ahí de manera palpable, tangible, el Mesías, el Cordero de Dios. Y lo dice Juan, que tiene autoridad, que es un profeta, que es un hombre de Dios. Entonces estos dos le siguen y en un momento dado Jesús se da cuenta de que le siguen, se vuelve y les pregunta: ¿qué buscáis? Esta es la gran pregunta de siempre. ¿Qué buscamos? Y Jesús nos pregunta: ¿qué buscáis? Él abre la conversación, se adelanta, rompe el hielo y lanza su gran pregunta: ¿qué queréis? ¿Qué estáis buscando? Y ellos le preguntan: Rabí, maestro, ¿dónde vives? Como diciendo, venimos porque queremos estar contigo. Lo que buscamos es tu casa, tu tienda, tu hogar, a ti mismo. Ellos le buscan a Él. Y Él les dice: pues venid, venid, y lo vais a ver. Venid y veréis. Les acoge, este es Jesús, y les abre de par en par su persona y su tienda, su vida, su corazón, su intimidad, que en el fondo es lo que ellos están buscando, aunque no se atreven a formularlo directamente, pero es lo que están buscando.
Y sigue Juan, el evangelista, diciendo: entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Sin duda alguna, estos dos encontraron en Jesús algo que cautivó su corazón, algo que les llena de tal manera que se olvidan del tiempo y se quedan allí todo el día. Jesús es el Verbo de Dios, es la palabra de Dios que se hace conversación. Y en la conversación lo que domina principalmente esta conversación, este encuentro con Jesús, es no solo lo que Él dice, no sabemos bien lo que Él dice, no tenemos constancia, sino la plenitud que experimentan en su corazón estando con Él. Estar con Jesús es la máxima felicidad. No hay nada por encima. Él es la felicidad. De hecho, la bienaventuranza eterna a la que tendemos y que deseamos es Jesús. Es estar con Jesús, sin límites, sin barreras, sin nada que nos impida gozar de Jesús al 100%, sin las barreras del pecado, de nuestra propia pobreza. Eso es el cielo. Jesús en plenitud, Jesús sin límites. Y esa es la felicidad. Y estos, cuando llegan esta tarde a donde Jesús, experimentan eso. Es fácil que pensemos que fue algo así, más que lo que hablaron o lo que Él les contara, la plenitud de gozo de vivir junto a Él, de sentirse de verdad lleno, colmado. Juan, el evangelista, que es uno de estos dos, que es tan meticuloso, que nos narra con tantos pormenores conversaciones de Jesús pues con Nicodemo, conversación de Jesús con la samaritana, todo lo que Jesús habla y les dice en la última cena, la oración sacerdotal, todo eso Juan lo narra con una cantidad de detalles, pormenores, y sin embargo este primer encuentro no nos dice nada de lo que hablaron. Esto es muy llamativo, lo cual nos puede hacer pensar que lo que menos importó fue lo que hablaron. Era la primera vez que le veían y no creo que Jesús se pusiera a soltarles un rollo impresionante sobre el Padre, la redención y ni ellos tampoco se atreverían a preguntar grandes cosas. Pero es estar con Él. Es lo que les colmó el corazón, lo que les cautivó, lo que les volvió locos de felicidad. Y les hizo quedarse con Él toda la tarde y toda la vida. Dice Juan, era como la hora 10:00. En el encuentro con la samaritana también nos da ese dato. En el encuentro con la samaritana dice que era mediodía. Juan en eso es muy detallista. Recuerda aquel primer encuentro con Jesús y de alguna manera nos lleva a todos a recordar aquel momento, ¿no? Esa hora, ese lugar, ese instante en que
tuvimos ese encuentro con Jesús. ¿Quién no recuerda de los que estáis aquí? Yo recuerdo perfectamente aquel momento que marcó un antes y un después en mi vida. Recuerdo el lugar donde estaba, recuerdo la hora que era. Recuerdo que tenía 16 años. Recuerdo que llovía. Recuerdo muchas cosas, aunque no sé la fecha exacta, pero recuerdo que fue una tarde del mes de octubre. Y en aquel momento yo me encontré con la vida, me encontré con el que es la luz, el camino, la verdad, y me sentí llena. No recuerdo haber tenido una gran conversación con Jesús. Recuerdo que me sentí llena de Él y desde ese momento ya no deseé otra cosa sino a Él. Después en la vida he dado muchas vueltas, he tenido altibajos, momentos mejores, momentos peores, momentos más centrada en Él, momentos más distraída, más absorbida por cosas, momentos difíciles, momentos de desánimo, momentos de volver a recordar aquel amor primero. Todos tenemos que tener en la vida ese momento, y si no lo tenemos, no lo hemos tenido, es urgente que pidamos a Jesús la gracia de un encuentro así. Mientras no tengamos ese encuentro con Él así, aunque estemos bautizados, aunque hayamos recibido el sacramento de la confirmación y todos los demás sacramentos de la iniciación de la vida cristiana, somos cristianos de cédula, de libro parroquial, pero no somos cristianos de verdad. Cristiano es el que se ha encontrado con Jesús y ha experimentado su amor. Y esto es vital, súper importantísimo. Si alguien no tiene ahora mismo conciencia de ese encuentro con Jesús en su vida, es urgente rogarle a Jesús que se dé de bruces con Él. Porque si no, todo lo demás que queramos hacer en la vida no va a tener ni fuerza, ni consistencia, ni chicha, ni nada. Nada. De ese encuentro, de ese amor primero, del recuerdo de esa experiencia, sacaréis fuerza en los momentos difíciles del camino, que los va a haber, no os quepa duda. Todos vamos a tener momentos duros en la vida y necesitamos recordar aquel amor primero para poder seguir. Aquel momento que se grabó en nuestro corazón a fuego y permanece. Aquel momento que cada vez que lo recordamos nos volvemos a emocionar y se vuelve a encender el corazón. Se vuelve a calentar el alma y se vuelve a desear a Jesús con todo el ser. Jesús tiene esa capacidad de encender el corazón y la vida, de enardecerlo, de llenarlo de deseo, de ansia, de ilusión, de enamorarnos. Porque no nos hemos encontrado cosas importantes, no hemos aprendido algo interesante, grandes o pequeños detalles, sino la vida, lo que es vital para nosotros, lo que os decía antes, lo único en mi vida. ¿Cómo voy a olvidar el momento en que me encontré esto?
Andrés, que como sabemos es hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que seguían al Bautista y siguieron a Jesús, ¿no? Y encuentra a su hermano Simón y le dice, nada menos, a bocajarro, ¿eh? Esto lo leemos y nos parece tan normal, ¿no? Pero fue un escopetazo. Hemos encontrado al Mesías. Era para decir, sí, hombre, lleva al pueblo de Israel esperando al Mesías miles y miles de años y ahora vienes tú y dices que lo has encontrado. Anda, mira. Y además, adivinando el carácter de Simón, casi seguro que la contestación fue algo así. Si no exactamente así, parecía, ¿no? Y Andrés conoce a su hermano. Andrés conoce a Simón y sabe que Simón es, pues, es bueno, pero es terco, es cabezón. Eso es lo que os decía en la charla anterior. Los apóstoles no eran prototipos de gente súper estupenda, ni dechados de virtudes, sino bastante llenos de pobrezas y limitaciones. Simón, sobre quien Jesús depositó el primado, era un tipo muy normal, pero especialmente bruto. O sea, tenía mucho corazón, porque sí lo tenía, pero bruto y primario, impulsivo, pues como pocas personas, ¿no? Y Andrés, conociéndole, después de oír el refunfuñe, porque fijo que Simón refunfuñó y protestó y le dijo, mira, vete a tomar el pelo a otro, vas a haber encontrado tú al Mesías, ¿no? Justamente tú. Pues Andrés, conociéndole, sabe que a este tampoco hay que hacerle caso cuando gruñe y que directamente hay que cogerlo y llevarlo, ¿no? Y así lo dice el evangelista Juan. Dice, y lo llevó a Jesús, porque Andrés sabía que ponerse a discutir o a razonar con Simón era inútil, porque discutiendo era muy bruto y razonaba poco. Entonces, ¿para qué perder tiempo? Le llevo al maestro y ya, eso que yo he experimentado con el maestro, esa alegría, ese gozo, esa plenitud, pues ya el maestro hará el resto, porque con Simón no hay otro sistema. Efectivamente, Andrés es consciente de que su hermano necesita enamorarse de Jesús, ¿no? Prendarse de Jesús, y entonces lo lleva a Jesús. Quizás ese es uno de los fallos que nosotros cometemos cuando nos ponemos a evangelizar y empezamos a trazar, que no digo que no haya que hacerlos, pero opino que sirven de poco. Empezamos a trazar planes pastorales, líneas catequéticas y no sé cuántas cosas más, que repito que yo no digo que no haya que hacer, pero dudo muchas veces de que sirvan de algo eficaz, ¿no? Mirad, lo eficaz es llevarles a Jesús. Hemos encontrado al Mesías y ahí está Jesús, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer un apóstol no es contar cómo es Jesús, sino que yo me he encontrado con Jesús y te llevo a Jesús. Provocar encuentros con Jesús. Traer a la gente a Jesús. Y no ser tan tontos de creer que nosotros podemos hacer algo, cuando Él tiene la capacidad de hacer feliz y de enamorar. Nuestra tarea es traer a la gente hacia Jesús. Ponerles delante de Jesús. Provocar encuentros. Citas. Encerronas, si queréis. Suena un poco mal, pero es que es la verdad. Vienes con cara de buena chica, traes aquí a una persona, la dejas delante de Jesús y como puedas te escabulles, porque al final estorbas. Lo tiene que hacer Él y lo va a hacer, porque si tú deseas que esa persona se encuentre con Jesús, multiplicado por infinito lo desea Él. Tú todavía no has muerto por esa persona, todavía no has derramado tu sangre por esa persona, no, por mucho que quieras a esa persona y te interese esa persona. Él ya lo ha hecho. Entonces el mayor servicio que puedes hacer es llevar a esa persona a Jesús. Y el resto es asunto de Él.
Y no os preocupéis que no es tonto y no la va a dejar escapar. Tiene infinitos más recursos que nosotros. Tiene una capacidad de enamorar que no podemos vislumbrar. Andrés, que era muy listo, hizo eso con su hermano. Y del bruto de Simón salió Pedro. Y dice el Evangelio que después de llevarle, dice, Andrés lo llevó a Jesús. Bien. Y Jesús se le quedó mirando, nos dice el evangelista. Esto debió de ser como una especie de batalla de miradas, ¿no? Jesús mirando a Pedro y Pedro con mucha chulería, muy diciendo que, a ver qué, ¿no? Craso error porque lo fundió. Jesús está atento, ¿no? Jesús nos está mirando. Jesús espera, mira fijamente y con la mirada nos vence siempre. Porque en la mirada de Jesús hay tanto amor, tanta bondad, tanta ternura que es imposible no sucumbir. Y le dice, esto es muy bonito porque Jesús se acopla, se adapta, se da a cada uno como cada uno es capaz de recibirlo. Nos da a cada uno lo que para cada uno es importante y vital, lo que podemos comprender, recibir, lo que nos va a llenar. Se amolda a nuestro paso, a nuestro temperamento, a nuestra psicología, a nuestra situación. Y a Pedro le dice justo lo que a Pedro le pirria oír. Le dice, tú eres Simón, el hijo de Juan, y tú te llamarás Cefas, que significa piedra. Y eso a Pedro le encanta, porque corresponde con su personalidad, con su manera de ser, con lo que él quiere, ir de duro por la vida, de Cefas, de piedra, de roca. Jesús lo sabe y entra por ahí y le gana. Luego ya tendrá tiempo para demostrarle a la roca que de roca nada, que es un blandengue, un metepatas y un trocito de gravilla de nada, que no es una super roca. Pero eso ya vendrá después. Eso ya lo va haciendo después Jesús, que tiene toda la vida para ir enseñándonos y para ir curándonos por dentro. Pero de entrada nos tiene que pillar, enamorar, enganchar. Y a Pedro le entra por donde sabe que le gusta. Si hubiera sido un Mesías melifluo, dulzón, pero hubiera hecho tonterías. Me voy, sigo pescando. No va a perder tiempo. Pero le entró por donde sabía que le iba a cautivar. Al día siguiente, Jesús salió para Galilea. Se encuentra a Felipe, que Felipe también, pues era de aquella manera. Felipe debía ser un buenazo, pero un poco simplón. Yo, estudiando a Felipe, he llegado a la conclusión de que era, con cariño, un poco tontaina, o sea, pocas luces. Y sin embargo fue llamado, fue uno de los 12. Y como Felipe es un poco tímido, inseguro, timorato, muy noble por otra parte, pero un poco, pues eso, simplón, ingenuo, Jesús le lanza un tiro en ráfaga, sígueme. Y no le da opción ni a pensar, ni a no pensar, ni así, porque si no, Felipe 2000 años después seguiría ahí sentando pensando, ¿qué hago? ¿Le sigo? ¿No le sigo? ¿Habrá sido en serio? ¿Me habrá parecido? Entonces Jesús le dice, no, sígueme. No le pregunta si quiere ir con él, ni qué busca, ni qué quiere, porque eso, preguntarle eso a Felipe es nefasto. Le crea un lío a Felipe que, ya os digo, seguiría todavía intentando ver qué tiene que hacer, ¿no? Entonces no le da opción a que piense, sígueme. Y Felipe va. A cada uno nos llama de una manera diferente. Entonces Felipe va con Jesús
Y por el camino, Felipe encuentra a Natanael y le dice, oye, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y viene Natanael, dice, oye Felipe, ¿y tú crees que de Nazaret puede salir algo bueno? Natanael no es Felipe, que es un simplón. Natanael es una persona erudita, alguien que conoce la ley, como Nicodemo la conocía, ¿no? Y por eso Felipe, cuando le presenta a Natanael la persona de Jesús, le habla de la ley y de los profetas, porque sabe que Natanael entiende de eso. Y cuando Natanael hace esa pregunta, porque no le cuadra ni con la ley, ni con los profetas, ni con lo que el pueblo espera, que el Mesías salga de Nazaret, pues Felipe le contesta, ven y verás, ven donde Jesús, y entiéndete con él, a mí no me preguntes. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Jesús pronuncia este elogio, un gran elogio, dirigiéndose a Natanael personalmente. Bueno, mejor dicho, viéndolo acercarse y asegurándose de que Natanael iba a oír eso. Qué maravillosa es la psicología de Jesús. El modo en que se hace a cada uno para ser recibido y aceptado, para que aceptemos la felicidad. Conoce a Natanael y oye, esto es algo que todos hemos experimentado alguna vez, ¿no? A todos nos gusta saber que alguien habla bien de nosotros. Esa persona que habla bien de nosotros y nos admira gana un montón de puntos para nosotros, ¿no? Y a Natanael esto le gustó también y le predispuso favorablemente para recibir la llamada. Y Jesús le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Lo importante de esto fue decirle a Jesús, decirle a Natanael, que antes de que Felipe le hablara de él, Jesús ya le conocía y le amaba. Y esto es la gran verdad de todos. Antes de que nosotros vayamos a hablar a nadie de Jesús, Jesús ya conoce y ama a esas personas. Jesús las conoce y las desea y las está esperando. Esto es importantísimo. Nunca caemos bien en la cuenta y nunca lo anunciamos. Y deberíamos anunciarlo como parte vital del Evangelio. Que mucho antes de que tengamos noticia de Jesús y del Evangelio, muchísimo antes, el amor de Jesús lo va precediendo. Mucho antes de que yo le conozca, mucho antes de que experimente o perciba su llamada, mucho antes de que yo le siga, mucho antes de que yo me enamore de él, desde toda la eternidad, soy amada. Y desde toda la eternidad soy buscada y deseada. Con cuánto deseo me busca Dios. Con deseo he deseado comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer. Pues con deseo he deseado encontrarme contigo.
y juntos comer una Pascua. La Pascua de tu vida anterior, de tu vida sin mí, a tu vida conmigo. Y ahora ya, después de comer esta Pascua, después de saber que vienes conmigo, que sales de ese vacío que no es vida, de ese Egipto que es vivir sin mí, a la tierra prometida que soy yo, y esa es Pascua, ese es paso, antes de dar ese paso, con cuánto deseo lo he deseado yo. Y ahora que ya estás aquí conmigo, ya podemos ir a padecer. Esto es una de las verdades más grandes de nuestra vida cristiana. Y tristemente a mí me pasa muchas veces, nos olvidamos de ello. Y como no nos acordamos, pues evidentemente no lo anunciamos. Y es que esa es la verdadera buena noticia, que somos amados y deseados por Dios en Cristo Jesús, que nos ama con un corazón de hombre que está esperando que yo corresponda a su amor. Y ese es el Evangelio. Luego ya cogemos los 4 Evangelios y los desgranamos enteros y los desmenuzamos y los leemos y los hacemos vida y los encarnamos, porque son Jesús. En cada página del Evangelio late y palpita Jesús. Pero primero tenemos que enterarnos de que ese corazón nos está amando. Tenemos que luchar por ese encuentro. Y la buena noticia, el verdadero Evangelio, la síntesis de todo el Evangelio es: Dios te ama. Dios me ama. Soy amada con el corazón humano de Dios, con el corazón humano del Hijo de Dios. Y esto no es una ocurrencia, Esto es la esencia del cristianismo. La verdad más grande de nuestra fe, el corazón de nuestra fe. Que hoy hay un corazón palpitante que me anhela, que late por mí, que está loco por mí, que está enamorado de mí, que me mira fijamente, que me desea, que me busca. Y yo os pregunto y me pregunto, si recibo esta noticia, esta buena noticia, mi vida ya no puede ser igual. No puedo conocer esto, y sobre todo conocerlo experimentalmente, salir de aquí, y lo que decía Borja en la homilía, aquí no ha pasado nada, vuelvo a mi casa. Es que ya no puede ser. Lo primero de todo es que ya no tengo casa. Nos lo ha dicho San Pablo antes, no tenemos domicilio fijo. Solo tenemos un hogar, una casa, un domicilio: Jesucristo. El corazón de Jesucristo. ¿Dónde vives? Ven y verás cuál es mi casa. El corazón de Cristo es mi casa. Y si vivo ahí de manera permanente, me instalo ahí y hago de él mi domicilio, voy a vivir como él siempre. Voy a ser cristiano de verdad.
No soy ni madrileño, ni segoviano, ni vallisoletano, ni asturiano. Soy cristiano porque vivo en Cristo y Él es mi hogar, Él es mi tierra, Él es mi casa. Y voy a vivir como Él, sin tener donde reclinar la cabeza. Colgado del Padre. Juan se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Los cristianos nos alimentamos de la voluntad del Padre. Porque en la casa de Jesús no se come otra cosa. En ese hogar no hay otro alimento. Y ese es el plan. A lo mejor me diréis, pues vaya planazo. Tiene ventajas. A veces es un poco chungo, yo lo reconozco, ¿no? Pero ahí no hay desahucios. No hay peligro de que te echen nunca de casa. Si tú no te vas, nunca vas a estar sin casa. Siempre vas a tener hogar y siempre vas a estar a cubierto. Si te alejas y te quedas a la intemperie y sin nada es porque tú te quieres ir. Nadie te va a echar de casa y el precio es perfecto. Solamente es aceptar el amor. Abrirte al amor de Jesús, ir con Él, estar con Él. Ese precio es perfectamente asequible para todo el mundo. Y aquí ya queda la libertad de cada uno, la opción de cada uno. Y nos encontramos, como siempre, pues, ante el misterio. Maestro, ¿tú dónde vives? Si voy contigo, ¿dónde voy a vivir? Pues ven y lo verás. Tomar el Evangelio, mirar la vida de Jesús y así se vive cuando se está con Él. ¿Cómo, dónde, cuándo, de qué manera, en qué situaciones? Es todo bastante imprevisible. Pero lo seguro, lo fijo, lo que llena es estar con Él. Y os doy mi humilde testimonio de vida. Él basta. Él tiene la capacidad infinita de hacer feliz, de llenar de sentido, de alegría, de amor, la existencia de cualquier persona. Solo hay que decir que sí. Poneros ante Él, mirarle, dejar que os mire y, bueno, pues entenderos con Él.